Bueno, y acá estamos iniciando la segunda hora de este programa de Cinefilia en este sábado. Y vamos a aprovechar para repetir y recordar la consigna del día de hoy. Recuerden que los que acierten se van a ganar una membresía por 3 meses para la plataforma Ciclos. Y lo que tiene la consigna de hoy es: ¿en qué film de Robert Redford intervino Brad Pitt como el hijo de un ministro que practicaba la pesca con mosca? Son tres las opciones. La primera es Nada es imposible. La segunda es Nada es lo que parece. Y la tercera es Nada es para siempre. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro Instagram, @Radio Cinefilia, o responder al WhatsApp de la radio 11 2408 7950. Dicho esto, señor Kramer, creo que ya estamos Vamos al sí, separador, para empezar. señor operador, para dar presentación a la nota que viene. Así es, más o menos ese. En Cinefilia hablamos de cine con quienes hacen cine. Y este jueves se dio a conocer el documental Cuidadoras en el cine Gaumont. Es una codirección de Martina Matskin y de Gabriela Wassouf, y ambas están en estos momentos conectadas a través de la plataforma del Meet, así que las saludamos a las dos. Les damos la bienvenida aquí a Cinefilia, un placer recibirlas. Y bueno, Cuidadoras es un documental que tomó muchos años en ser trabajado y filmado. Ya que la veo a Gabriela en este momento conectada, te pregunto a vos, Gabriela, ¿cómo fue este proceso? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A toda la audiencia, gracias a ustedes por recibirnos acá. Nosotras empezamos cerca de 2017 a visitar el hogar donde comenzamos a filmar esta película, que no es el hogar donde filmamos después de la pandemia. En ese momento, por razones laborales, un día fuimos a este hogar, al primero, que era un hogar público, el Hogar Balestra, y nos encontramos unas cuidadoras trans. Nos interesaba mucho la temática porque somos militantes por la diversidad hace muchos años y nos pareció que había una historia para contar. Entonces empezamos a hacer todo ese trabajito de hormiga que una hace cuando empieza a querer contar una historia, ir a generar la confianza, a buscar los personajes, a que la conozcan a una, a filmar de a poco. Y cuando ya estábamos bastante avanzadas en ese proceso y habíamos empezado a filmar, llegó la pandemia y nos echó bastante por la borda la película y los proyectos, como a mucha gente en ese momento. Imagínense lo que además era en un hogar de ancianos. Claro, wow. Particularmente. Entonces, nosotras somos muy cercanas de la Asociación Civil Mocha Celis, que es para nosotras una gran referencia de militancia y también de construcción de comunidad. Muy importante defenderla en estos tiempos en que la diversidad está siendo tan vapuleada. Y a través de la Mocha, siendo nosotras voluntarias de la red de la Mocha de asistencia en pandemia, la película, la producción de la película, la Cruz Roja, otras asociaciones y de la sociedad civil y del Estado, la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, la CENAF, empezaron a crear durante la pandemia un curso de cuidados nuevo que fuera enfocado a personas trans que buscaban reconfigurar su vida, quizás tener un oficio que permitiera otra proyección que la que venían teniendo en trabajos anteriores, en la calle particularmente. Bueno, de ese curso que de vuelta que la Mocha y la película organizaron en conjunto, salió la posibilidad de hacer pasantías en otros hogares públicos, que fue donde finalmente nuestras cuidadoras terminaron trabajando. Es un curso validado, digamos, a nivel nacional, certificado de ejercicio profesional, pero bueno, un poco la peli y la realidad a través de la pandemia se vieron entrelazadas, ¿no? Claro, algo que no solo queda el testimonio del documental, sino de otra experiencia y de otra práctica que termina siendo en lo social súper interesante. ¿Cómo fue definir
a estas chicas que iban a estar delante de cámara y además iban a estar trabajando, iban a estar aplicando lo que estaban aprendiendo en el curso y definir también a esos que iban a ser cuidados. Digo, la cámara... creo que todo el mundo la ama, pero también cuando se acercan es como, wow, no sé si quiero, ¿no? Tiene todas esas cosas. ¿Cómo fue esa elección? Bueno, un poco. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo ¿Qué va, tal, Martina? Martina? ¿Cómo Muchas estás? gracias. Sí, es re interesante la pregunta porque una puede empezar a imaginarse o engancharse con algunas personas, pero después es un poco un salto al vacío, ¿no? Porque Ujú. hay mucho tiempo de filmación por delante. Acá tuvimos como un año, un poco más. Pero bueno, en particular, cuando las conocimos a ellas durante el curso, nos parecieron personas muy interesantes, que sentíamos que su trabajo iba a ser muy potente en su trabajo como cuidadoras, pero Ujú. también sus personas para la película. Y además ellas son muy distintas entre sí, nos parecía interesante esa diversidad para una película coral como es esta. En cuanto a los residentes, también un poco tuvo que ver con personas que nos interesaran, de sus historias que fuimos conociendo incluso antes de filmar. Y también en la relación que fueron trazando con las cuidadoras, porque esta película sobre todo es una película de vínculos y lo que más nos interesaba también a lo largo de este tiempo que filmamos fue el vínculo que se formó entre ellas y los residentes. Claro. Justamente estaba pensando en esto último que Martina decía y entiendo que aquí ha habido un muy buen trabajo de edición porque el interjuego entre las cuidadoras y los pacientes es tan potente que es como eso le da el relieve a la película de la coralidad acerca de la cual vos hablabas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, acá la relevo a Martu como para ir intercalándonos, Dale, pero ¿cómo Sí, sí, no? sí. estamos muy entrenadas a esta altura. Está Imagínate que perfecto, dirigimos un está muy año. bien. Hicieron una película juntas, ya saben Están, quién entra, quién sale, ya dónde. están para una coconducción, Telepatía chicas, tenemos. ¿eh? Muy bien, muy Totalmente, bien. totalmente. Sin hablar nos comunicamos. No, mención especial a Valeria Rasiopi, que es la La montajista de la montajista, Claro, claro. película, claro. que además es para nosotras una montajista extraordinaria, que confió en nosotras porque esta es nuestra primera película, ella ya tiene muchísimas hechas, y que nos acompañó muy amorosamente también en el proceso y pudimos primero dialogar mucho en cuanto a lo que veíamos en una intenta buscar algo que en principio no sabe, muchas veces falla, no sabe si está, intenta que se vea y de repente lo fuerza. Bueno, fue una búsqueda muy paciente y con muchos errores, como en todo montaje documental, me parece a mí, ¿no? Que se precie de tal. Y nada, después está el ojo de ella, que también fue muy agudo y su capacidad de llevarnos también en nuestras angustias. A ver, porque el documental obviamente habla de un montón de cosas que hoy están en juego, que hay que volver a poner en la palestra, volver a hablar, digo, justamente acá, los adultos mayores, justamente la salud, justamente la diversidad sexual. Pareciera que eligieron todos los temas contra los que este gobierno ha decidido, además de Tiene una nosotros, especial afinidad, ¿no claro, es cierto? para ir en contra. Y uno no decide eso, porque obviamente vos estás hablando, ustedes estaban hablando de un proyecto 2017, digo, era otro país, era otro mundo, además, digamos, también para salirnos de nuestro propio ombligo, pero digo, y de repente suceden estas cosas que Cuidadora llega en este momento. Sí, es tremendo. También las instituciones públicas, la Públicas, educación la pública, el educación. cupo laboral travesti trans, el cine en sí, el Da- apoyo del Inca, sí, pareciera que elegimos algo. Sí, es bastante trágico el momento en el que estamos ahora, digo, como no pensamos que íbamos a estrenar en un contexto así, la verdad, mientras lo íbamos haciendo. Eh, y de alguna manera la película se pone un poco como contradiscurso, digo, mucho Exacto. de lo que está sucediendo hoy, de esa destrucción, está justificada por discursos de odio, pero que se aprovechan mucho de la ignorancia o de mentir. Sí. Y entonces, de pronto tener un documental en donde se valora todo eso y se puede ver, y cualquier persona puede ir, ver y ver cómo funciona, y ver esos vínculos, y ver la empatía que aparece en la película, y esa institución pública, se genera como un contradiscurso, ¿no? Como otra mirada que uno puede ir y comprobar, más allá que un Sí. discurso que se queda en palabras que son más difíciles de comprobar. Sí. Es rebatir con hechos un pensamiento distorsivo, claramente, está ahí. Ujú. Y de alguna manera es un documental que se erige como documental de la resistencia en estos momentos, ¿no?
Sí, Sí. totalmente. Sí, total. Creo que lo habíamos dicho, además nos vimos intercambiando unas palabras después de la función de Ah, prensa de sí, la en la DAC y lo conferencia de defendimos. prensa, así es. Pues sí, 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 totalmente. Y lo defendimos porque suena muy naif, pero es así, la ternura como gesto político. Exacto. Con la mayor altura posible, tratar un tema que pase lo que pase, esté el signo que esté en el gobierno, nos preocupa y nos ocupa porque todos vamos a llegar a la vejez Mm. y tenemos la suerte de llegar en condiciones y circunstancias en las que vamos a necesitar ayuda, comprensión. eh, y bueno, y ahí está como la enorme tarea de estas cuidadoras y de de todo el personal de cuidado que forja un oficio, ¿no? Eso, Sí. que forja un oficio, un trabajo que hay que defender. Mm. Y además pensaba, digo, bueno, porque siempre lo primero que nos sale es la coyuntura, obviamente, pero digo, también ahí hay algo en las estructuras que cada uno tiene y ciertas generaciones mayores también han sido educadas en otras maneras de pensar, con otras formas, y justo acá también se pone eso ahí en relieve, ¿no? Cómo acepto al otro cuando además pensé siempre de otra forma, o me hicieron pensar de otra manera, o nunca pensé al respecto. Entonces, me parece que ahí en la cotidianeidad de lo afectivo se permite pensar otras cosas y realizar otras cosas. y yo agrego que la terminología choca aquí con la aceptación, como que el prejuicio se da en la forma de dirigirse a estas cuidadoras, pero que en la práctica el vínculo es de un afecto mucho más omnicomprensivo, de cómo se las llama o no. Sí, totalmente. Y además, entender lo que es la saña, ¿no? Sí, Entender lo que es la violencia pergeniada, premeditada, de lo que es el error, la exacto. equivocación, ese ejercicio permanente que tenemos que hacer de adaptación a lo nuevo, a lo que Mm. sea nuevo para nosotros y cada vez más a medida que uno crece y envejece, pero crece, ¿no? No sabemos qué va a ser de acá a 20 o 30 años lo que sea la novedad o lo que sea la vanguardia, por decirlo con un término que no me gusta, pero digo, para nosotras, las personas trans en general son personas que ante todo se han cuestionado algo que la mayoría nunca nos cuestionamos. Y eso ya de por sí habla para mí habla de una actitud muy valiente. Entonces, bueno, el ejercicio todo el tiempo de salirse del lugar cómodo. Sí. Sí, además yo agrego, y esto está presente en el documental, el ansia de superarse por parte de las cuidadoras, salir de la calle y buscar un oficio que las contenga, que las proteja, que las estimule, que las desafíe. Ahí está, digamos, el camino un poco, ¿no? Sí, y a la vez con todas las complejidades, Sí, porque también es un trabajo que paga muy poco, Sí. totalmente. que es muy duro, que tiene un horario a veces es o muy temprano o muy tarde, que ir hasta el lugar incluso a veces puede ser difícil hasta llegar al lugar, no solo por la cantidad de transportes a tomar, sino por nos han dicho, por ejemplo, vos sabés la cara que me pone el colectivero cuando me ve subiendo a las 6 de la Mm. mañana, que piensa que yo estoy trabajando otra cosa, como Claro. Claro. tiene un montón de complejidades también ese trabajo, más allá del trabajo en sí. Es cierto, pero además está la recompensa, por así decirlo. Ustedes hablaron de lo vincular. Son los residentes los que le devuelven a las cuidadoras un montón de cosas, con sus observaciones, sus reflexiones, sus consejos, sus cuidados. Y eso está todo en este documental. Total. Y es Bueno, muy lindo de ver. es cierto que hay creo que hay mucha recompensa para ambas partes Sí, y eso, sobre todo cuando el trabajo es reconocido y es dignificado, Sí. bueno, se valora. Un comentario nada más para seguir en la línea de lo que veníamos charlando, que es que hay muchas personas que van a seguir eligiendo la prostitución como trabajo, como ocupación, como medio de sustento, y eso no es necesariamente juzgable, para No, ni hay nada, un camino de superación en por salir, supuesto. pero lo Exacto. importante es tener la opción. Exacto. Digo, Obviamente. saber que en algún momento, y eso es lo que nosotras intentamos en la película, que en algún momento te olvidás de qué hay, de cuál es tu identidad, de qué hay entre tus piernas, de con Sí. quién dormís, de que nada de eso importa en el momento en el que
en el que nos necesitamos, por decirlo de una manera muy naif, pero eso es en definitiva lo que queremos defender con la película. Sí, sí, totalmente. Estaba pensando esto que decía también Martina, porque cuando yo veía la película, digo, si estuviéramos en otra situación y demás, uno podría seguir pensando algunas cosas que tienen que ver con cuál es el lugar económico que pueden tener las chicas trans. Entonces, de la prostitución pasamos a la posibilidad de la cuidadora. Lugares que lo que te devuelven tiene que ver con el individuo que tenés enfrente, pero no con el lugar social. Porque la verdad es que uno se va muy de boca y decir, ay, sí, qué bien, cómo cuidan, cómo están y qué sé yo. Pero sigue siendo un oficio, un lugar, una profesión muy en los márgenes. Es como que el caminito ha sido como muy chiquito desde ese lugar. Digo, antes habría que pensar en un montón de otras cosas, pero me permito también acercar esto, ¿no? No, totalmente, por supuesto. Y es un poco, a ver, lo interesante de este caso, una de las cosas interesantes de este caso para nosotras es qué pasa cuando una persona para la cual la expectativa de vida todavía es mucho más baja que para la media, Exacto. porque las personas trans siguen teniendo una expectativa de vida hasta donde sabemos y conocemos los diagnósticos menor a 40 años, poquito más, poquito menos, pero baja, y se expone a muchos problemas de salud, de inclusión, de violencia, etcétera. ¿Qué pasa en el encuentro con la vejez? Y eso nos parecía súper importante. Sí. Aparte de eso, hay también una militancia en defender el cuidado como un trabajo, no como un oficio, no como alguien que te ayuda en casa, Claro. no. Es un trabajo, la gente se forma, se especializa y tolera muchas cosas que merecen ser valoradas. Sí, totalmente. Y valoradas económicamente, porque si no nos quedamos en la valoración del pico, ¿no? De, ay, qué bien, qué bueno, y ese tipo de cosas. Pero un trabajo, para dignificarlo, también tiene que ser económico desde ese lugar. Bueno, lo dijimos. Sí, perdón, Martina, ¿querés decir algo? No, que me parece clave esto de lo importante de tener opciones, de tener posibilidades, ¿no? Más allá de si es este trabajo en sí o otro trabajo, como eso, poder tener una libertad de opciones, de elegir, de poder profundizar o no, quizás haces un curso de cuidados, te gusta, puedes estudiar enfermería, Claro. Está bueno quizás del curso de cuidados, la duración también, como digo, empezar a abrir opciones me parece lo más importante. Sí. Bueno, la película se da en el Cine Gomón. ¿Quieren contarnos días, horarios, posibilidades de ir a verla? Dale, voy yo. Dale. Dale. Bueno, 15:45, la de hoy ya pasó, mañana 15:45, hoy pueden venir a las 20 horas, Cine Gomont, Rivadavia 16:35 frente a Plaza Congreso. Vamos a estar en esos dos horarios, mañana, pasado, el martes y el miércoles. Fantástico. Si viene mucha gente al cine, sobre todo hoy a las 8 de la noche, mañana 15:45, mañana a las 20, entonces vamos a poder quedar otra semana. Es muy, muy importante que vengan al cine. Luego también estamos en simultáneo en los espacios Inca de Quilmes, de Santiago del Estero, de La Pampa. Así que cada cual sabe dónde buscar esa dirección, pero en Cuidadoras Film, que es nuestro Instagram, Cuidadoras FILM, pueden también encontrar los horarios que vayamos subiendo. Vamos a estar en el Festival Espacio Queer de La Plata el miércoles que viene, el jueves 3. Así que la gente de La Plata que está escuchando sabe que puede apuntar el Festival Espacio Queer, pero bueno, muy importante que nos sigan ahí en Instagram para enterarse de nuevas fechas en nuevos lugares de la Argentina. Perfecto. Chicas, mucha suerte con Cuidadoras y ojalá la gente concurra a verlas. Bueno, muchas gracias. Por favor, un placer, hasta cualquier momento. Fue la palabra de Martina Matskin y de Gabriela Wasoff, codirectoras del documental Cuidadoras. Y ahora nos vamos directo al tercer y último tema musical de la tarde de hoy, que es Plastic Doll. Es un remix a cargo de Ashiko, interpretado por Lady Gaga y que corresponde a la película Megan 2.0. Aquí va.